ponen a una aproximación antropológica y a una comprensión antropológica de eventual de los procesos de violencia armada y sobre todo de sus impactos en la sociedad, en los sistemas culturales, en la construcción y producción de verdades, de memorias diversas, rivales, muchas veces opuestas. Entonces, quisiera hacer esto y después pienso que al cabo de unos 45 o 50 minutos me gustaría dejarles la palabra a ustedes para que iniciemos un diálogo y para que ustedes puedan plantear sus comentarios, críticas, preguntas, lo que deseen. Intentaré ser tan sintética como sea posible y es cierto que la existencia de este video y el hecho de que ya lo hayan visto facilitará mucho las cosas. Espero que les convendrá esta forma de hacer. Entonces, contrariamente a Natalia, que es tan extraordinariamente sabia en asuntos de tecnología, yo soy muy ignorante en eso, entonces voy a hacer a la antigua, como quien dice, es decir, no voy a presentarles un PowerPoint, sino intentaré suplir esta falta de PowerPoint que siempre ayuda, sobre todo en estas circunstancias de Zoom, exponiéndoles un poco los temas sucesivos que voy a abordar. Quisiera primero, tal vez rápidamente, decir cuáles son las problemáticas que pienso a partir de mi experiencia. Las más susceptibles de ser tratadas por una aproximación antropológica dentro de los contextos de violencia armada. Después volveré un instante sobre esta misma noción de violencia armada, ya que existe un vocabulario internacional de un lado y nacional en cada país del otro lado, cuyos retos políticos son evidentes para nombrar las diferentes formas de violencia armada que acontecen dentro del país y que afectan a la población. Y por lo tanto, para nosotros antropólogos es importante contextualizar y intento evitar el verbo problematizar, que me parece muy feo, pero que sin embargo dice algo importante, pues poner en tensión, cuestionar estas nociones que pueden ser la guerra contra el terrorismo, la lucha contra el terrorismo, el conflicto armado, etcétera, etcétera. Me parece importante que nuestro trabajo antropológico comience con la puesta en tensión, la puesta en pregunta, en cuestión de estas nociones caracterizando las formas de violencia armada y sus retos políticos. Después, quisiera rápidamente, digamos, mostrarles un ejemplo de esta aproximación con la noción de posconflicto. Que la noción de posconflicto tiene una fuerza extraordinaria dentro del campo jurídico-político internacional y nacional. No lo podemos evitar. No lo podemos evitar, pero lo que podemos evitar es utilizarlo sin ninguna contextualización crítica y sin reflexionar lo que en función de nuestra etnografía y en función de nuestra aproximación puede significar para nosotros posconflicto. Sobre eso voy a hablar en segundo lugar. Y después abordaré
la cuestión de las memorias en la forma en la que la antropología puede aproximarlas y haré a la vez una distinción entre una aproximación jurídica y, histórica de estas memorias y la aproximación, la perspectiva antropológica. Quisiera también mostrar al final, descentrando un poco el propósito y también el terreno, llevándoles un poco lejos de lo que están viviendo y de lo que conocen por propia vivencia, hacia el este de Europa y mostrarles rápidamente a través de una experiencia propia de colaboración que realicé con una historiadora para acercar la memoria tardía de la deportación al Gulag soviético, de niños, de personas que cuando los interrogamos tenían ya entre 75 y 90 años, pero que fueron deportados durante o después de la Segunda Guerra Mundial al Gulag, a la Unión Soviética, como niños pequeños. A través de esta experiencia quisiera mostrarles de qué manera es posible el diálogo entre una metodología histórica y entre una concepción de la verdad que tienen los historiadores y entre una concepción de verdad que tenemos nosotros los antropólogos. Para mostrarles que es tan importante distinguir entre estas concepciones como a partir de esta distinción, que tiene que ser, pienso, clara, ponerlas a dialogar y enriquecerse mutuamente. Me parece que en los estudios alrededor de los impactos de la violencia, de las violencias armadas, el diálogo entre historiadores y antropólogos es importante, necesario, tal vez más aún que en otros campos, pero que no es fácil. Quiero decir que pide reflexión de ambas partes, pero que enriquece también ambas partes. Bien. Entonces, quisiera comenzar a aportar la cuestión de las denominaciones de las formas de violencia armada. Ustedes mismos saben muy bien que el proceso y las diferentes formas que tomó desde hace 60, 70 años la violencia armada en Colombia, han recibido al filo de los años varias denominaciones y estas denominaciones nunca fueron neutras desde el punto de vista del tipo de perspectiva que portaban, que llevaban, y desde el punto de vista de los actores que los producían. Entonces, yo no quisiera entrar profundamente en este debate, simplemente porque esto nos tomaría todo el tiempo, simplemente quisiera reflexionar sobre cuál es la perspectiva, cuál es la denominación que más libertad, que más aire, que más perspectiva nos da a nosotros los antropólogos para poder abordar a partir de nuestra perspectiva, a través de nuestras etnografías, los impactos, la producción de la violencia, los impactos de esta violencia, la conflictividad subyacente a la violencia y las memorias de la violencia. Yo pienso que tal vez, para mí, en todo caso, la denominación la más interesante
de todos esos términos que se han utilizado sería una cierta definición dado por Katz en 1998 de la guerra civil. Él define la guerra civil de la forma siguiente. La guerra civil es una serie de afrontamientos mediante la violencia física y armada dentro de una unidad soberana estatal común de varias facciones y grupos sociales armados en una temporalidad continua u en una temporalidad discontinua. En este sentido, yo creo que, ¿por qué pienso que esta es la definición que más latitud nos deja? En primer lugar, porque las guerras civiles, como Katz mismo lo reflexiona después a propósito de África del Sur, las guerras civiles en general suelen no decir su nombre. Esta denominación es la que más cuidado ponen los políticos de los países en cuestión de evitar. Es extremadamente difícil dentro de un contexto político de reconocer que hay un estado de guerra civil en un país. Es decir, que la lucha armada, la violencia armada se despliega entre personas que comparten un mismo espacio político nacional, que comparten una cierta cultura política nacional, que comparten muchas veces relaciones de vecindad, si bajamos un poco de escala desde lo nacional hasta el regional y local, y que son pues gente cercana. Desde varios puntos de vista, gente cercana. Y este punto es un punto muy importante para tener en cuenta dentro de la comprensión del conflicto armado, que es una denominación que proviene y que fue producido por la esfera jurídica internacional y que hoy en día está utilizado en los países en proceso de postviolencia, vamos a decir, que hacen uso de los procesos y procedimientos de la justicia transicional, que es un modelo jurídico de fin de violencia propuesto, elaborado por la esfera de justicia internacional y promovido por las organizaciones y ONGs internacionales y aplicado, adaptado, readaptado en diferentes grados por los diferentes países que están en situación de postviolencia. Entonces, en Colombia, para entender lo que hoy en día se llama más corrientemente el conflicto armado, en su dimensión de guerra civil, que no dijo su nombre, y hablo aquí de la violencia que llevó, que portó una carga ideológica y dejó de lado, pero esto es otra cuestión, dejó un poco de lado la violencia narco, de la que ustedes saben que tiene interacciones y penetraciones profundas dentro del campo de la violencia armada con visos más o menos políticos. Bien, entonces yo creo que nos interesa reflexionar sobre estas violencias en estos términos
de guerra civil que no dice su nombre, porque la particularidad de estas formas violentas es que oponen a personas, a grupos que, como ya lo hemos dicho, están unidos por diferentes lazos de cercanía. Y esto da a la violencia armada un matiz, un carácter particular que se podrá seguir, que se podrá rastrear en las políticas memoriales construidas en el nivel oficial, en el nivel local, nacional, regional, internacional, en las disposiciones jurídicas que subyacerán a estas políticas y en la forma como la inventividad social local, infrapolítica, para citar a James Scott, cuya lectura les recomiendo muy fuertemente, especialmente su estudio sobre lo que él llama el texto oculto, ya regresaré sobre esta noción, y lo infrapolítico dentro de sociedades locales o regionales. A partir de allí, a partir de esta primera puntualización, quisiera abordar ahora la cuestión del postconflicto, de este concepto de postconflicto. El concepto de postconflicto proviene igualmente del arsenal jurídico político producido por la justicia internacional. Y en este sentido, no es en lo más mínimo un concepto antropológico. Por lo tanto, podríamos decir, bueno, como este concepto lleva una fuerte carga ideológica y forma parte de registros discursivos internacionales, nacionales, políticos, que nuestra tarea es analizar y no reproducir, ni acordarnos a él. Esta noción pues no nos sirve. Sin embargo, el problema es el siguiente. Esta noción tal y como está, sin ninguna reflexión y contextualización crítica, efectivamente no nos sirve. Sin embargo, si no queremos pasar nuestro tiempo a cada vez que escribimos, o hablamos o reflexionamos sobre este periodo que sigue el de la violencia armada aguda hasta la construcción de la paz, que se reconoce por diferentes criterios de tipo económico, reconstructivo en lo material, de políticas memoriales en lo simbólico, etc. Está claro que existe un periodo intermediario que de una forma u de otra tenemos que nombrar, que se puede nombrar postviolencia, que es igual de insatisfactorio, porque cualquiera puede decir dónde está la postviolencia en Colombia, donde continúan procesos violentos en este momento mismo y desde la ratificación del acuerdo de paz que tuvo lugar ya hace más de 4 años. El interés de una contextualización de la noción de postconflicto pasa por una crítica de esta noción. Si se entiende por postconflicto como suele ser corriente en ciertos medios jurídico-políticos internacionales, el fin definitivo de la violencia armada, es evidente que esta noción
no recubre ninguna realidad, no solamente en Colombia, sino en la mayoría de los países que desde el punto de vista jurídico se consideran en procesos de postconflicto. En cambio, si consideramos que el postconflicto puede designar también este periodo intermediario en el que por diferentes actos políticos, acuerdos políticos, deporte nacional e internacional, se pone fin oficial a ciertas formas de violencia armada y paralelamente se ponen en funcionamiento políticas de reparación en el plan jurídico, en el plan social, en el plan político, y que paralelamente a esto los procesos memoriales, la palabra social, sobre la violencia va liberándose, va comenzando a escucharse en el espacio espacios sociales cada vez más amplios y formularse por múltiples medios. Se da comienzo a la construcción de una política memorial oficial en el nivel estatal, en el nivel ratificado o no internacionalmente, en el nivel regional y local. Este concepto tiene un sentido para nosotros, sentido de periodos de transición, periodos en que coexisten de forma muchas veces conflictiva temporalidades diferentes, periodos en que se dan verdaderas guerras memoriales, periodos en que coexisten y se combaten o rivalizan registros discursivos y discursividades contradictorias alrededor de la memoria armada, y periodo en que el luto, el sufrimiento ligado al luto, a la pérdida, salen del espacio íntimo, individual y familiar y empujan los colectivos que sean locales, regionales o nacionales a construir nuevas ritualidades y nuevos acontecimientos marcadores de estas ritualidades. Así, en esta perspectiva, uno de los acontecimientos claves que marcan un periodo de postconflicto concebido como tal y como acabamos de decirlo, son las exhumaciones, identificaciones, digamos, apoyados en diferentes formas por la autoridad, por las autoridades judiciales, jurídicas y políticas del Estado y de la esfera internacional, procesos de exhumación de víctimas, exhumación, identificación, restitución, reentierro de víctimas. Esta serie de acontecimientos, a mi entender, son entre los que más articulan la temporalidad ligada a este periodo transitorio de postconflicto y por lo tanto son de primer interés para nosotros los antropólogos para entender a través de la etnografía de estos acontecimientos el juego, los conflictos entre las diferentes escalas
local, regional, nacional, internacional, individual, familiar, en los que se construye la memoria y el luto de las víctimas y en los que se construyen los conflictos memoriales. Por otra parte, esto significa que el posconflicto, entendido de esta forma, no significa en absoluto el fin de toda violencia armada dentro de una sociedad. En cambio, significa, si reflexionamos sobre ello, más allá de las discursividades políticas, incluso jurídicas, un tiempo difícilmente previsible en cuanto a su duración. Digo esto porque uno de los textos que les mandé, creo, es la introducción de un volumen que coordiné con una colega peruanista, Valérie Rubin, y que va a salir en Colombia dentro de 2 meses, yo creo, que se llama Regreso de Cuerpos, Recorrido de Almas, Exhumaciones, el posconflicto de sociedades hispanohablantes. Dentro de ese volumen reunimos contribuciones hablando de Guatemala, de Colombia, de Argentina, entre otros, de Perú, pero también de España. Si ustedes miran este panorama, ven que la Guerra Civil Española se terminó en 1939. Exhumaciones de las víctimas de la Guerra Civil Española tienen lugar en este mismo momento, después de un largo silencio congelado, socialmente organizado sobre estas víctimas. Silencio franquista, pero también silencio postfranquista, hasta más o menos hace unos 15 años. En Guatemala, la parte aguda de la violencia armada conoció su fin hace 30 años, más o menos. En el Perú, la violencia armada del Sendero Luminoso y el conflicto que opuso el Sendero Luminoso al ejército peruano y a la sociedad peruana, se terminó oficialmente también hace 40 años al menos. En cambio, igual en Argentina, la dictadura de Argentina también se termina finales de en los años 80. En cambio, en Colombia vivimos todavía este tiempo, este primer tiempo de la postviolencia, con todavía procesos violentos activos. Esto significa, si consideramos ese panorama, esto primero significa que es extremadamente importante inscribir en una perspectiva comparativa nuestra reflexión sobre las violencias armadas. En segundo lugar, significa que el tiempo del posconflicto, si seguimos el hilo rojo de las exhumaciones a las que quisiera dar 2 definiciones. Existen las exhumaciones en el sentido en que los antropólogos y la medicina legal practica y entiende estos procesos, es decir, la exhumación de restos corporales, seguido de su identificación y restitución. Pero existe otro tipo de exhumación también que creo que también merece nuestra atención como antropólogos, y mirar el juego temporal entre estas 2 dimensiones es interesante también. Esta exhumación
que es la exhumación de memorias, la exhumación de archivos, la exhumación de documentos, la exhumación de lo inmaterial de los vencidos y de las víctimas de una guerra civil, puede correr paralelo en el tiempo o puede preceder o venir después de las exhumaciones de restos. En ambos casos se trata de exhumaciones y una vez más es muy interesante mirar, y ahí también la perspectiva comparativa nos ayuda, en el periodo del poscomunismo, la exhumación archivística, la exhumación documental, la exhumación de documentos privados, ocultos, ocultados, oficiales y no oficiales, ha precedido y ha dominado, podría decirse, las exhumaciones de restos corporales seguidos de identificación y reentierro. Entonces, en este sentido, si seguimos el hilo rojo de las exhumaciones, vemos que el posconflicto nos aparece como un periodo imposible de prever, pero de larga duración. Miren España. España son 90 años casi. Periodo en el que, por momentos, de una forma discontinua, la memoria de la violencia armada sube a la superficie, nuevos actores se hacen sus portadores, nuevos actos memoriales se realizan y nuevos conflictos de memoria se construyen. Y en este sentido, los conflictos y guerras de memoria, en su resurgimiento, su puesta en latencia y su resurgimiento otra vez, marcan este periodo de posconflicto, inclusive en sociedades que en otros planes ya se han pacificado hace mucho tiempo. España ha entrado en la Unión Europea, es económicamente ha emprendido hace muchos años su desarrollo, etc. Esta es, yo creo, la definición de posconflicto que nos interesa a nosotros antropólogos, y es a partir de esta definición que ustedes pueden ver más claro por qué es tan importante que encontremos un diálogo con los historiadores, que son los que trabajan sobre la larga duración, sobre los tiempos de larga duración, sin por eso, digamos, traicionar nuestra propia especificidad. Entonces, estas políticas memoriales y conflictos y guerras memoriales se cristalizan en general alrededor de tres figuras: la figura del héroe, la figura de la víctima y la figura del victimario. Si ustedes reflexionan sobre estas tres figuras, inmediatamente están viendo que hay una figura que falta allí. La figura de los que han sido sucesivamente o simultáneamente los dos o los tres. Es decir, las figuras de las violencias armadas que han sido víctimas, victimarios, héroes, traidores. Es decir, todo aquello que Catherine Verdery, que es una antropóloga americana a la que debemos un libro clásico que se llama The Political Life of Deeds Bodies,
la vida política de los muertos. Catherine Verdery trabajó en Transilvania, que es una región de Rumanía, durante el comunismo ya, y después en el periodo poscomunista, y escribió ese libro en 1999, publicó ese libro en todo caso en 1999. Es un libro fundamental donde ella reflexiona sobre los actores políticos, memoriales, sociales y culturales fundamentales que son los muertos, diferentes categorías de muertos en periodos de transición de legitimidad, es decir, en periodos postconflicto que son también periodos de transición, de cambio, de transición entre legitimidades políticas diferentes. Entonces, las figuras de héroes, víctimas y victimarios, si reflexionamos sobre estas tres categorías, vemos inmediatamente que todo proceso de postconflicto entendido como tal va a comportar muertos inconfortables, muertos no reivindicados, muertos condenados al olvido, o en todo caso al silencio, muertos no legítimos, muertos que no pueden entrar ni en la categoría de víctima ni en la categoría de héroe, que son las dos categorías que construyen, que sostienen las políticas memoriales oficiales. En este sentido, aproximarse antropológicamente a las violencias armadas de tipo guerra civil significa interrogarse como antropólogo sobre las memorias de la violencia política, pero también de las memorias políticas de la violencia, los dos. Y entonces aquí es el punto tal vez donde se podría reflexionar de qué es lo que interesa a un antropólogo en todo eso. Porque es muy fácil entender que en un periodo de postconflicto, entendido como lo hemos definido, en el que un modelo de justicia transicional se adopta y se pone en funcionamiento con todas las áreas que eso significa, la esfera judicial y jurídica, los dispositivos jurídicos y judiciales que se ponen a funcionar van a buscar la verdad. La verdad es una noción performativa y fundamental de estas políticas. La verdad. Es una noción difícil para un investigador. Y para un antropólogo tal vez aún más que para un historiador. Van a buscar la verdad en su representación factual. Las instancias judiciales, las comisiones de verdad y reconciliación, van a buscar a restituir, y es un trabajo muy importante, y que tiene una dimensión reparadora para las víctimas, naturalmente, van a buscar a restituir una verdad factual. Cuando un antropólogo se acerca a una situación de impacto de la violencia armada,
se acerca generalmente, en todo caso, en mi concepción, etnográficamente. Es decir, se acerca a un colectivo que es posible conocer de una forma casi personal en gran parte de sus miembros y donde es posible eh, darse y dar a los interlocutores, sobre todo, el tiempo de restituir su verdad, una verdad subjetiva y una representación que, cuya factualidad y cuya verdad factual, tal vez les voy a chocar diciendo eso, al antropólogo no le interesa fundamentalmente la verdad factual. En todo caso, no dentro de su trabajo etnográfico. Lo que busca un antropólogo no es la verdad factual, ese no es el meollo de su trabajo. El meollo de su trabajo es de entender la dinámica de lo que podríamos llamar las representaciones semánticas. Como diría Paul Ricoeur, es decir, las representaciones de la verdad que están allí para dar sentido, para dar un cierto sentido a lo vivido, para restituir, devolver un sentido que el proceso de la violencia armada destruye. Daniel Pecot, un sociólogo francés, excelente conocedor y gran amador de Colombia, ha dedicado en los años 90, 2000, tres textos a lo que llamaba el terror, a un momento en que la violencia armada y sus actores sobre todo pierden toda posibilidad de identificación, en el que el tiempo de la violencia armada se vuelve reiterativo, en el que ya lo que pasó y lo que está por venir aparece como un eterno regreso, en el que la gente vive esta violencia armada como una temporalidad a la vez reiterativa, eternamente en regreso, intemporal, esto siempre ha sido así, eso siempre va a ser así, y sin identificación de actores. Este momento es el que, esta representación es la que caracteriza el estado de terror según Daniel Pecot. Este momento, esta forma de vivir la violencia armada, una temporalidad reiterativa, repetitiva, que confunde, que digamos diluye la frontera entre pasado, presente y futuro, es de alguna forma el impacto de confusión espaciotemporal en las poblaciones que viven la violencia armada. Y es el momento en que todo sentido pudiendo ser atribuido a lo que ocurre, está diluyéndose. Por lo tanto, cuando uno trabaja sobre la memoria de la violencia armada, las memorias de la violencia armada, como antropólogo, lo que intenta entender, escuchar, poner en forma, son las representaciones semánticas de esa violencia, es decir, la forma como a posteriori los interlocutores intentan atribuir un sentido, reconstruir un sentido de lo que ha pasado. Y por lo tanto,
nosotros, el trabajo nuestro, creo, no es nuestro como antropólogos, quiero decir, no es el establecimiento de la verdad factual, pero sí es la confrontación y la puesta en evidencia de las tensiones que existen entre la verdad factual establecida por los historiadores, por la rama judicial, por las comisiones de la verdad y las verdades subjetivas, las verdades, las representaciones semánticas que la gente mantiene sobre eso. En este sentido, si acercamos a las cosas de esta manera, eh, tal vez nos confrontamos a una pregunta ética. Eh, por ejemplo, si trabajamos, si acaso, ¿cierto? Si trabajamos con excombatientes paramilitares, ¿verdad? Es muy difícil escuchar. A mí me pasó una vez. No, no ha sido un terreno que busqué, ha sido un terreno que me encontró. Que no hay tiempo ahora de contar eso, ni tampoco interés. Lo interesante es que me encontré en la carretera negra entre Dibuya y Riohacha en el año 1998 durante 4 días a escuchar eh, a combatientes paramilitares y llenar un cuaderno de todo lo que escuché. Cuaderno y etnografía que nunca publiqué, tampoco es por casualidad. Sin embargo, haber podido escuchar eso ha sido una lección de etnografía. En el sentido de que la etnografía en este punto puede, con sus medios muy modestos, parecerse por momentos a lo que tienen las grandes novelas de la literatura mundial. Ustedes saben que en las grandes novelas, en las novelas de Gabo, en las novelas, las grandes novelas rusas, Dostoyevsky, etc., de una forma o de otra, todo el mundo tiene su razón. El más terrible de los victimarios, el más terrible de asesinos, tiene alguna razón y sentido. Escuchar este tipo de verdades subjetivas y después intentar restituir su dinámica es un poco inscribirse en esta línea donde nosotros no tenemos el talento increíble y misterioso que tienen los grandes creadores, solo tenemos nuestros modestos medios de etnografía, pero esta capacidad de poder escuchar lo más incómodo, lo más terrible, incómodo, lo más terrible, como representación semántica, y saber que es de la multiplicidad de estas representaciones semánticas que se compone con el tiempo y con la intervención de diferentes actores la imagen multicolor y siempre contradictoria de lo que es la imagen de un pasado para una nación, para una colectividad local, para una colectividad regional o para una familia. Entonces, el último punto que quería abordar con ustedes es
la cuestión de esta famosa zona gris, que es una noción que los estudios sobre el poscomunismo han puesto a reflexionar y a trabajar qué significa zona gris. La zona gris, muy rápidamente, antes de darles la palabra, significa toda aquella parte de las representaciones semánticas, de la verdad compleja de la violencia armada, donde circulan actores que entre categorías. En la violencia armada colombiana hay muchos actores, incluso conocidos, y mucho más aún no conocidos, que han comenzado a ser víctimas y se volvieron verdugos después. Sin hablar de aquellos que fueron victimarios primero y que resultaron víctimas después. Y esta es una de las figuras de la zona gris. Otra de las figuras de la zona gris, que se ve muy fuertemente en el Perú, en los Andes peruanos, que nuestros colegas peruanistas han trabajado con mucha sutilidad, es toda aquella parte de la población que intentó durante toda la duración de la violencia armada lo más difícil que era sobrevivir. Y sobrevivió con las limitaciones, con las obligaciones, con las amenazas que pudo. Y que por lo tanto se encontró tanto aquí, tanto allá, con muy, muy poca posibilidad de elegir, para no decir ninguna. Estas memorias, las memorias de la zona gris, son las que quedan fuera de las políticas oficiales de memoria, de las construcciones memoriales oficiales, de todo lo que significa esta construcción, y también las que quedan fuera del registro discursivo verbal. Y ese es el último punto sobre el que quisiera atardarme un instante, que es que las memorias no se llevan solo en lo verbal, ni mucho menos. Los discursos memoriales, verbales, se inscriben muchas veces en la dinámica del testimonio. Testimonio judicial, testimonio histórico, etc. Estas memorias, las memorias de la zona gris, las memorias de los que no son ni del todo víctimas ni del todo victimarios, las memorias de los que intentaron sobrevivir, las memorias que han sido victimarios en un momento determinado y que tienen que coexistir en el mismo pueblo, en el mismo resguardo, en el mismo barrio, con los familiares de sus víctimas. Son situaciones corrientes, situaciones que quedan radicalmente fuera de la construcción oficial de memoria. Yo pienso que investigar las formas infrapolíticas, como diría una vez más James Scott, que están por debajo de lo discursivo y de lo político, y son retos locales de conflictos memoriales que se pasan en el silencio. Es trabajo por excelencia de los etnógrafos y trabajo de una antropología de
del periodo del posconflicto, del periodo transicional de memoria, de construcción y de reconstrucción memorial, y es lo más difícil investigar. Recordar que el testimonio oral es una de las múltiples formas de la memoria y este tipo de contenidos grises, la conflictividad latente en el nivel local entre memorias, se viven y se expresan muchas veces en otros registros. Registro del canto, del baile, del dibujo, el registro de la embriaguez, simplemente. Es decir, estas cosas surgen de repente en momentos de embriaguez, de borrachera colectiva. Registros en el que el control social, por una razón o por otra, se relaja y donde la omnipotencia de lo verbal se relaja también. Son momentos muy importantes, lo mismo que las diferentes formas que toma el silencio, que no es ni olvido, ni necesariamente secreto. Lo más que es este secreto público, que es una noción que propuso Michael Taussig en su trabajo precisamente sobre Colombia. Secreto público, es decir, estos secretos que todo el mundo conoce dentro de una colectividad y cuyo conocimiento precisamente delinea los límites de la colectividad y firma la pertenencia de una persona a esta colectividad. Callarse juntos sobre ciertas cosas es una de las formas de definir la noción de intimidad cultural propuesta por Michael Herzfeld, que yo, digamos, volví a definir, o mejor dicho, ensanché un poco su definición hacia el silencio dentro de mis estudios sobre violencia armada, como comunidad de silencio, como comunidad en cuanto a saber sobre lo que hay que callarse hacia el exterior. Esta reflexión también reenvía a la de Jim Scott sobre las sociedades no estatales. Esto era lo que yo quería proponerles. Perdónenme de haber sido tal vez un poco más largo de lo que preví. Muchas gracias por su escucha y por su paciencia. Ahora la palabra es de ustedes. Amari, muchas gracias. Bueno, ya vamos a mantener la misma dinámica que en ocasiones anteriores. Tenemos unos 20, 25 minutos para conversar con Anne-Marie. Seguramente serán unas 3 o 4 preguntas, así que empezamos con Marcia Márquez. Buenos días, profesora. Muchísimas gracias por su intervención. Yo me quedé pensando en la última parte, en que hay muchas reflexiones en torno a los temas de memoria, a los temas de la disputa por la memoria, que ha sido una marca muy fuerte en Colombia, más aún, digamos, con el cambio de dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica, que ha mostrado aún con mucho más fuerza este tipo de situaciones, de pujas por la memoria. Y en ese sentido me quedo pensando en los silencios, en esos silencios que no son olvidos ni son secretos, pero que son silencios que de alguna manera Elizabeth Jelin en algún momento menciona en algunos de sus textos como un silencio para sobrevivir, un silencio porque es tan fuerte el dolor que se siente que es mejor callar para poder procesar. Y ese silencio un poco acompañado también, si se quiere, de momentos de olvido o de querer olvidar para poder vivir. Entonces, quería preguntarle, entonces, frente a ese tipo de silencios, esos silencios sí están
hay dentro de esos silencios que has mencionado, o si los has trabajado de otra forma. Quisiera un poco saber sobre eso. Gracias. Gracias. Sí, le agradezco de haber mencionado a Elizabeth Gelin, que realmente ha sido entre las primeras a trabajar sobre estas cuestiones en América Latina. Evidentemente, ¿cómo decir? Los silencios son también múltiples, como las memorias y como las palabras. El silencio también es un lenguaje y por lo tanto múltiple. Silencio y expresión verbal son lenguajes interdependientes y que se dan mutuamente sentido. Yo los silencios que más trabajé fueron más, tal vez más de dos otros tipos. El primer tipo es un silencio que yo no atribuiría tan solo a la gran, ¿cómo decir?, a la tamaño del dolor sentido interiormente. Es difícil medir el dolor. Pero socialmente hay silencios localmente, es decir, en las colectividades locales, en los barrios, en las pequeñas ciudades, en los pueblos, etcétera, que digamos, cuyo componente mayor es ciertamente el sobrevivir, pero el sobrevivir socialmente. Es decir, romper este silencio significa reanudar un conflicto, reanudar conflictos antiguos, incluso más antiguos que la violencia armada, conflictos que después dentro del lenguaje de la violencia armada se reanudaron, conflictos por tierras, conflictos de vecinos, etc. Y romper el silencio, denunciar, por ejemplo, a alguien que es victimario de alguien otro en el pueblo, es reanudar los conflictos. Reanudar los conflictos mientras que las colectividades en ese periodo de posconflicto están muchas veces comprometidos en la lucha por el reconocimiento de derechos, de obtener exhumaciones, es decir, de obtener una mediación exterior que permita la salida a la luz de cierta parte de la verdad factual sin que ellos fueran los actores primeros de esta salida a la luz. No sé si me explico. Esto es un tipo de silencio, es decir, la gente calla porque si no calla, el pueblo se vuelve otra vez un campo de batalla. Y la gente sigue teniendo miedo muchas veces. Esto es un tipo de silencio. Después existe otro tipo de silencio que es de alguna forma un silencio eufemizado. Es decir, cuando lo que ocurrió se representa a través del baile, a través de la música, a través de la pintura o a través del ritual, un ritual recompuesto eventualmente, repensado. Estos medios son medios que permiten a la vez hablar y callar. Y yo creo que nos interesa a nosotros como etnógrafos y antropólogos ser particularmente atentos a estos registros.
En francés existe una categoría de silencio que no sé cómo, no sé nunca muy bien cómo traducir en español y sin embargo me parece útil, que es lo non dit, lo no dicho, que no está propiamente, porque es interesante esta noción, es interesante porque el non dit es algo que no se dice, pero sin embargo se expresa. Se puede expresar de tantas formas. Ustedes saben que, seguro, si han hecho etnografía, que muchas veces uno puede estar en interacción con una persona durante minutos, simplemente por medio de movimientos de la cara, de la mano, de miradas cruzadas en silencio. Y uno puede decirse un montón de cosas haciendo así. ¿Verdad? O sea, yo creo que dentro del silencio hay modalidades. Y lo que Taussig llama el secreto público, es decir, lo que todo el mundo sabe dentro de una colectividad, lo que es precisamente, como dije, dibuja los límites de pertenencia a esta colectividad, en la medida de callarse juntos sobre eso hacia el exterior. Y eso es un poco la forma como se podría redefinir la noción de Michael Ertzfeld de la intimidad cultural. Este tipo de silencio yo no creo que sea únicamente, que apunte únicamente hacia un dolor muy grande. Mi experiencia cuando escuché a personas que hablaron sobre su experiencia de la deportación como niños al Gulag, era que muchas veces llegó un momento en que la gente decía, no puedo describir eso, no puedo describir, no puedo decirle. Bastó quedarse en silencio durante un tiempo y la persona retomaba y decía, bueno, eso fue igual. Y volvió a retomar el hilo de su descripción, ya sea encontrando las palabras de lo que no podía describir, ya sea haciendo este tipo de expresiones. Todo el lenguaje del silencio, del non dit, perdonen por la no traducción, me parece muy importante en este contexto del estudio de la violencia armada y de sus impactos. No sé si le respondí. Gracias, Anne-Marie. Bueno, tenemos 4 solicitudes de la palabra y nos quedan 15 minutos. Yo no sé si se pueda, Anne-Marie, que las recojamos las 4 y tú Sí, haces un claro. cierre con esas 4, ¿te Sí, parece? sí, claro. Vale, entonces empezamos con Harold. Buenos días, profesora. Mi pregunta gira en torno al video que nos enviaron y es como qué elementos etnográficos hay que tener en cuenta para hacer un estudio de la desculturización del campesinado como sujeto social y político entre la sociedad colombiana, teniendo en cuenta, por ejemplo, aspectos de sus costumbres que han cambiado por el tema del conflicto que se vive en las regiones. Específicamente me refiero a algunas experiencias que he tenido en el departamento de Sucre, que las costumbres, por ejemplo, de los velorios han cambiado. Antes eran 8 días por temas de conflicto de diferentes agentes. Esto, pues ya los entierros, las ceremonias fúnebres han reducido su tiempo. También el uso, por ejemplo, del cambio de el burro como medio de transporte para llegar a las parcelas donde se siembra. Entonces, ¿qué elementos básicos hay que tener en cuenta para mirar esta desculturización del campesinado colombiano? Gracias, Harold.
Gracias, Harold. ¿Intento responder rápido o seguimos las preguntas? Como prefieras, si las podemos Sí, hacer todas. sigamos. Tal vez ganamos tiempo. Vale, entonces, Sara. Buenos días. Digamos que a mí especialmente las lecturas y el video y lo comentado por la profe en este módulo me ha causado muchísima reflexión interna, personal, laboral. Muchas gracias, profe Anne-Marie y Axel por esto, de verdad, por permitirnos estos conocimientos. Y mi reflexión, un poco comentario, pregunta, es muchas veces estas víctimas del conflicto armado, campesinos, grupos étnicos, organizaciones, digamos que han sido una de las categorías o de las mayores afectaciones fue la falta de presencia institucional y estatal que permitió, mal que bien, que hubiese mayores pues conflictos, masacres, muertes, desapariciones y demás categorías. A mí me parece absolutamente válido, certero y como aterrizado lo que la profe nos comenta, y pienso que eso en un campo investigativo es vislumbrante para un ejercicio profesional. Se me ocurren varias preguntas, como cómo nosotros traer esta subjetividad y todas estas acciones que son absolutamente importantes de la reparación individual, colectiva, de cada una de las personas o grupos que han sido víctimas de este conflicto, cómo hacer que ellos realmente se sientan reparados desde la institucionalidad, entendiendo que esta institucionalidad además opera bajo unas metas, unos recursos, unos tiempos establecidos, y cómo no generar estas acciones con daño que muchas veces y claramente se veía en el texto de no recuerdo el nombre, pero cuando nos relatabas lo de los Embera, que yo decía, ¡jue madre! O sea, de verdad, uno no sabe nada, o sea, desconoce uno muchas veces todo lo que significa un muerto, un desaparecido para todas estas comunidades étnicas que coexisten con nosotros en este país, que además hay una constitución que supuestamente valida y dice, sí, nosotros como colombianos respetamos y el territorio, pero vamos a ver, y está Hidroituango, está una cantidad de cosas que uno dice, bueno, eso ya creo que es muy largo en asuntos como de corrupción y demás que no nos atañen en este momento. Pero sí, mi pregunta es un poco cómo aterrizar ese ejercicio institucional que además es importante para que las comunidades sean reparadas con esta presencia, pero esta presencia sea igual de respetuosa a lo que ellos realmente necesitan. Esto va a estar difícil, Anne-Marie. Carolina, y yo creo que voy a dejar por fuera a dos personas que pidieron la palabra porque se nos agota el tiempo, que son John Edison y Angélica, que entró ya después de que habíamos cerrado el uso de la palabra. Me disculpo. Cierras, Carolina, y le damos la palabra a Anne-Marie, ¿vale? Justo quisiera saludar especialmente a John, que nos conocemos muy bien. Ya. Carolina. No le escucho. No se te escucha. No. ¿Ahí se me escucha? Ahora sí. Bueno, estoy como profundamente conmovida, agradezco el lenguaje, agradezco la forma como ha sido transmitida esta clase, realmente en una forma muy tranquila, que no sé, es como si no estuviera escuchando una historia. Me gusta mucho su forma de narrar, me gusta mucho la conexión que usted genera en la medida en que lo hace hablando de unos temas tan densos en ese lenguaje como tan... Realmente me siento muy conmovida, muchas gracias. Estoy como temblando.
Quisiera preguntarle, profesora, o sea, todo este tema me lleva como a plantear, en este momento se están haciendo como muchos ejercicios de la memoria desde una intencionalidad institucional, sobre todo porque estamos en esto del posconflicto y bueno, ya todo lo que usted ha mencionado y también pues usted conoce en este momento pues por la situación o el periodo que está atravesando el país. Me llama mucho la atención cuando usted menciona que la etnografía y la antropología tienen que preocuparse también por indagar por esas representaciones semánticas, ¿sí? Esas representaciones semánticas más allá pues de ir directamente como a esta verdad fáctica. Entonces quisiera preguntarle cómo explorar, ¿sí? Esas representaciones semánticas. Usted ahorita hablaba un poco de buscar como otros lenguajes, incluso hablaba de la música, hablaba del arte, pero me gustaría un poco saber, además, en un contexto en el que lo que pasó no ha terminado de pasar, ¿no? Sigue pasando y entonces se hacen ejercicios de memoria sobre lo que pasó cuando lo que está pasando es muy similar a lo que pasó. Entonces, es el presente de lo que pasó, pero que sigue pasando. Entonces, ¿cómo hacemos para al acercarnos con esas comunidades, poder indagar, explorar por esas representaciones semánticas sin generar o despertar todos estos conflictos que usted y todas estas contradicciones que tiene? Justamente entrar en ese camino del silencio y en ese camino del discurso. Era eso. Gracias, Carolina. Mari, tienes ahí Ahora la sí. oportunidad de hacer un cierre no tan apresurado, Sí, en la claro. medida de lo posible. Sí, sí, claro. Bien. La primera pregunta, Harold, muy interesante lo que plantea. Yo pienso que precisamente usted casi respondió a la pregunta que planteó, en la medida en que cuando habla del cambio de la duración del velorio. Muy interesante intentar saber cómo la gente vive eso. Es decir, uno constata que hay un cambio. Supone que el cambio sobrevino porque no hubo forma de hacer el velorio en 9 noches como se suele hacer. Y tampoco a lo mejor hay forma ahora. Lo interesante es cómo lo vive la gente. La gente tiene la gente la impresión que es un velorio adecuado, suficiente, o tiene la impresión que es un velorio amputado. Otra pregunta interesante, si tienen la impresión que es un velorio amputado, a lo mejor están haciendo allí al lado otras cosas nuevas, otros actos rituales nuevos al lado, tal vez actos pequeños, actos diferentes de lo tradicional. Yo creo que en los cambios que se constatan, que se ven, lo interesante no es de decir simplemente sí, la violencia se ha cargado con la tradición, etc. Entre otras cosas, ustedes saben que esto de la tradición es un gran debate en antropología, no voy a entrar en eso. Lo que me parece interesante en etnografía es saber cómo la gente vive eso. ¿Tienen o no la impresión de que algo ha cambiado? Porque lo que cambió para un observador exterior no es necesariamente vivido como un cambio para los actores. ¿O qué es lo que reemplaza? Por ejemplo, es muy interesante ver lo que se volvió la fotografía y los objetos personales de los muertos como sustitutos de cuerpo en caso de desaparición. Es decir, buscar siempre, cuando uno constata una falta, una desaparición, una atenuación, buscar lo que la gente creó, porque la gente está inventando y creando todo el tiempo. Lo que la gente creó y cómo viven ellos este cambio. La pregunta de Sara, que es para mí tal vez la más difícil. En la medida en que yo pienso que el trabajo que pudo hacer el Centro de la Memoria Histórica en ciertos momentos, especialmente por ejemplo en Bojayá, que es un trabajo que conozco bien porque yo también trabajé
yo trabajé mucho tiempo en el Chocó, pero después trabajé con sobrevivientes de Bojayá recientemente. Este trabajo que pudieron hacer en varias regiones, a mí me parecen muchas veces ejemplares de cómo una institución, porque pues el Centro de la Memoria Histórica es una institución, y habló del periodo anterior, está bien claro, ¿verdad? Es decir, habló del periodo en el que el Centro de Memoria Histórica fue encabezado por Gonzalo Sánchez. Muchos de los trabajos del Centro de la Memoria, en la forma en que se han hecho, en su metodología, en su duración, en su documentación, me parecen ejemplares a cómo una institucionalidad puede acercarse a esas cosas con respeto, intentando más o menos rastrear los silencios, no intentando reventarlos, porque esto sí que no es el papel de un antropólogo, de reventar y publicar y hacer público las cosas sobre las que la comunidad, el grupo, el colectivo desea callarse. Pero pensar que la institución puede desarrollar una aproximación enteramente respetuosa, ni siquiera un etnógrafo individual puede hacerlo. Uno hace muchos errores. Uno hace mucho, y quiero decirle, de los errores uno aprende después y heurísticamente los errores en un trabajo etnográfico son muy interesantes. Sin embargo, relacionalmente con la gente a veces son difíciles los errores que hace uno. Quiero decir que yo pienso que las instituciones tienen límites en esta aproximación, y lo que pasó en el caso de los Embera que usted citó es que yo fui con una institución, pero después yo que tenía libertad, que no tenía el equipo de la institución, evidentemente yo me pude quedar. Yo había aprendido el Embera, ellos no, es normal. Entonces, lo que ahí ocurrió después solo pudo ocurrir en esa relación. Una institución nunca va a aguantar que durante 3 días ningún miembro de la comunidad le dirija la palabra. Esto lo aguanté yo como etnógrafo y como etnógrafo mayor. Yo creo que cuando comencé mi trabajo de campo a los 26 años, yo no estaba equipada psicológicamente para aguantar 3 días de silencio integral. Esto vino con la edad. Con la edad y con la firme decisión de que yo quería saber lo que estaba pasando ahí. Y entonces, en cuanto a la pregunta de Carolina, ¿cómo explorar? Yo solo puedo darle un ejemplo, tal vez que deseo y espero que sea aclarante. Cuando yo hice recientemente un trabajo de campo hace algunos años en Puerto Berrío sobre lo que los medios de comunicación en un momento dado llamaron la adopción de los muertos del río Magdalena. Y cito eso porque lo que es muy difícil en estas situaciones en que se hacen ejercicios de memoria, como usted dijo muy bien, se hacen ejercicios de memoria sobre cosas que han pasado mientras que estas cosas siguen pasando. Y si siguen pasando es que hay conflictos, no se puede decir todo. Yo estaría, qué pena, yo estaría, pero es porque no formo parte de ninguna institución, yo estaría tentada de decir, de no hacer ejercicios de memoria, sino que ver cómo la gente consigue inventar su vida actualmente
cómo la gente consigue que la vida siga, cómo la gente consigue que los niños nazcan, que estén educados, que los viejos estén. O sea, elegir, ¿cómo decir? De una forma general en etnografía yo creo que Natalia no va a decir otra cosa, cuando uno se enfrenta a semejantes obstáculos, lo que hay que hacer es contornar. En vez de intentar atravesar frontalmente, de ver el alrededor, ver lo que rodea, ver lo que está detrás, cambiar de punto de vista. Si en la escena, como era para recoger la metáfora muy potente de Erving Goffman, si en la escena pasan tales y tales cosas que no permiten entrada, vayamos detrás de la escena, vayamos al lado, miremos al lado, pidamos a la gente de hablar otra cosa. La gente no puede hablar la mayoría de las veces directamente de la violencia armada. Es como mirar el sol, es cegador, no se puede. Entonces, basta que uno descentre. Y creo que eso es un alivio para la gente. Y esto es un alivio para el investigador. Y es una fuente de conocimiento para ambos. No sé si respecto al tiempo, no quisiera tomar ni un minuto a Natalia. Natalia acaba de decirnos, Anne-Marie, que si tú quisieras, ella puede ceder parte de su tiempo para que tú... No, de ninguna manera me lo permito, Natalia. Yo quisiera escucharte y como te escribí, no tengo más que 15 minutos porque después me espera un jurado de tesis. Ajá. Entonces, sí, yo sé, pero mira, ¿sabes qué? Pensaba que hay 2 participaciones y creo que sería muy interesantes incluso para mí escucharlas y escucharte, Anne-Marie. Danos esa oportunidad. te agradezco muchísimo y entonces dejemos al maestro Axel decidir. Bueno, me ponen ustedes en una situación muy difícil. A ver, vamos a tratar entonces de hacer lo siguiente. John y Angélica habían pedido la palabra para hacer una pregunta. Rocío había pedido hacer un comentario. Yo lo único que les pediría es si pueden hacer muy puntualmente la pregunta. Sé que es difícil, pero muy puntualmente la pregunta. Y yo muy puntualmente responder. Y hacer, sí, porque además, Pai, también entiendo que a estas alturas, después de este ejercicio, pues Anne-Marie también merece un descanso antes de irse a su otra actividad. Y entonces, para que no abusemos, ¿vale? Entonces, John, luego vamos con Angélica. Bueno, agradecer enormemente la generosidad de la profe Anne-Marie. Creo que fue completamente apasionante su intervención desde el principio y cómo la encadenó y el final. Creo que nos interpela mucho de lo que justamente hemos discutido en el curso y lo que se va a discutir, y eso nos sirve mucho para colocar en crítica algunas nociones que han venido circulando. Yo tengo solo 2 preguntas, quisiera ser como muy concreto para ellas. Primero, la figura del desaparecido, que me parece a mí que es por excelencia la zona gris de la que usted mencionaba, de esos sujetos que están presentes y a la vez tienen una ausencia, son recordados y olvidados. Hay diferentes categorías de las personas desaparecidas, las que fueron desaparecidas por el Estado, detenidas, los desaparecidos combatientes, es decir, y creo que usted lo trabaja etnográficamente en cómo esos desaparecidos resurgen en un contexto étnico como el contexto de comunidades indígenas y en Vera. Entonces, si nos puede regalar 2 palabras sobre esta figura, le agradecería inmensamente. Y la segunda, más puntual, es ese dilema que usted hace referencia de hacer público, desentrañar los silencios. ¿Cómo hacemos los antropólogos para convivir con eso, ¿no? Cuando entendemos que hay un silencio y que la gente con la que hablamos y trabajamos quiere guardarse algo, pero a la vez lo queremos comprender cómo funciona la etnografía y para guardarnos silencio también nosotros con nuestro trabajo de comprensión. Gracias. Que conste que estas eran 2 preguntas cortas. Angélica. Hola, buenos días. Pues muchas gracias por el tiempo y el espacio que me permitieron. Gracias a Natalia también
En realidad, pues este tema de la zona gris a mí me apasiona un montón. De hecho, hace algunos años mi tesis de pregrado fue con menores desvinculados de las guerrillas que estaban con el ICF, y algo que yo notaba mucho y cuando lograba hablar con ellos era este discurso de ellos como sobre ser guerreros, sobre las armas, sobre tener poder, hasta sobre el poder que les daba matar. Pero entonces en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar solo era preponderante su subjetividad como víctimas, ¿no? Entonces estas dos cosas chocaban todo el tiempo y pues sí, como que me la jugué por rastrear esta zona gris de la que tú hablas, pero algo que yo notaba es que había una jerarquización de las voces. Y esta jerarquización de las voces es como luchar contra la corriente, ¿sabes? Porque pues hay como unos agentes estatales donde pues tienen esa verdad factual de la que tú hablabas. Y mi pregunta era más sobre cómo como antropólogos, qué métodos o qué herramientas podemos tener para trabajar esa jerarquización de las voces, de los silencios y de la manera en que se instauran estas verdades en los discursos de la zona gris. Y muchas gracias. Gracias, Angélica. Rocío, sé que es difícil hacer un comentario y que sea corto, pero inténtalo, por favor, para que cerremos allí, ¿vale? Vale, bueno, muchas gracias. Si yo quisiera hacer allí un comentario, y es que siento, pues digamos, bueno, yo no soy de profesión antropóloga, sino abogada, y me ha gustado muchísimo pues toda la presentación, muchas cosas que realmente creo que nunca las había pensado. Y creo que realmente todos estos ejercicios que se han logrado hacer de memoria y digamos que tienen un sentido también desde lo etnográfico, como lo que nos relata la profesora, creo que deberían, y digamos, incidir mucho en los fallos judiciales que en el país se han expedido para la reparación de las víctimas y para también, me refiero específicamente a al auto 004 del año 2009, donde la Corte Constitucional pues reconoce que hay unos pueblos en riesgo de exterminio físico y cultural en Colombia, y que ya actualmente digamos que se reconoce que ya son la mayoría de los pueblos indígenas que están todavía en el país, que están en esa situación de riesgo de exterminio. Sin embargo, creo que si bien hay un reconocimiento, hay un distanciamiento gigante entre lo que orientan esas políticas públicas, que son, como decía la compañera, son absolutamente, digamos, como no llegan realmente a reparar a las víctimas, no llegan a intentar devolver ese sentido, que es creo que algo de lo que me llama mucho la atención de lo que usted plantea. No es esa la intención, sino que simplemente hay puras atenciones humanitarias que digamos que son muy cortas, que no reparan y que muchas veces lo que hacen es que revictimizan y generan una acción con daño a las personas que han sido ya victimizadas. Entonces, solo quería, digamos, un poco hacer como ese comentario. Y una última cosa ya, y que ahorita que usted habla un poco también del tema del río, pensaba en Colombia que ha habido tantos desaparecidos y tantas personas que han sido pues asesinadas y arrojadas a los ríos, y en zonas como es el Chocó, creo que me llama mucho precisamente la atención cómo hacer para devolver un poco ese sentido a las personas y a los familiares de los que seguramente no van a poder regresar para tener una buena muerte. Gracias. Gracias, Rocío. Marí. Muchas gracias por todas esas preguntas que son apasionantes, todas. Realmente es una felicidad escuchar semejantes preguntas y comentarios. Entonces, primero, John, sobre los desaparecidos, evidentemente, el desaparecido es la figura misma, no la única, pero sí la figura tal vez más emblemática de esta zona gris, especialmente cuando es desaparecido por el ejército o desaparecido o combatiente desaparecido. Combatiente del otro lado, desaparecido ya sea por el ejército, ya sea por su propia organización. Estos muertos constituyen verdaderamente el fondo, ¿cómo diría yo?
la capa más profunda del silencio y muchas veces de la no reivindicación, especialmente en casos de combatientes desaparecidos. Yo pienso que allí lo que la perspectiva comparativa nos muestra es que los tiempos del postconflicto como tiempo memorial discontinuo y largo de duración imprevisible nos da a veces una respuesta a eso. En España no son los hijos, la generación de los hijos, que ha revivificado de alguna forma la exhumación archivística y la exhumación de restos, sino la generación de nietos y bisnietos. Yo pienso que ciertos muertos piden más tiempo en volver a ser actores de la vida que otros. Y este tiempo en Colombia no llegó. Segunda pregunta que tiene mucho que ver, John, también, ¿cómo hacer como etnógrafo con estos silencios? Yo solo puedo transmitir mi propia posición, que yo creo que no es mayoritaria, tal vez, en todo caso no es absolutamente consensual, tal vez. Yo pienso que como etnógrafo siempre pensé eso, incluso cuando no trabajaba en contexto violento, de que mi primera lealtad y mi primera fidelidad es con la gente que acompaño, que me habla o que se calla conmigo. Ahí va mi primera lealtad. Más arriba de eso no hay lealtad. Por lo tanto, si la gente quiere guardar ciertos secretos, para mí en mi trabajo investigativo eso no es ningún problema, porque yo lo que quiero entender no es el contenido de lo guardado, sino la dinámica de producir silencio alrededor de ciertas cosas. Y si la gente desea que no se sepa, no se publique eso, pues no se va a publicar. Y este cuaderno con las confidencias de los combatientes de base paramilitares en la Carrera Negra, pues Carretera Negra también es un poco por esto que hasta hoy no decidí realmente publicarlo. Y mire que tener lealtad, bueno, en fin. Por eso digo que este tipo de actitudes tal vez no son consensuales, pero yo pienso que este silencio es de respetar. Eso no impide en el trabajo analítico investigativo de entender la dinámica de producción de objetos silenciosos, de transmitir una intuición de lo que pueden ser, de qué orden pueden ser, como los desaparecidos, como ciertas figuras que han sido victimarios y víctimas después. Se puede transmitir sin traicionar nunca la confianza de la gente. Sí, nunca. Esto para mí es el límite absoluto. Entonces, después ojalá no olvide nada. Angélica, me recuerdo mucho de lo que me ha contado sobre su trabajo. Yo pienso ahí también que desde luego se lo ha jugado y ha tenido que tener mucha valentía para atacarse a este tema. Una vez más, tal vez una vez más no consensualmente, pienso que si sus interlocutores han dicho eso, es que es esto. Es eso. La etnografía es esa y no hay más. Lo que sí se puede hacer es analizar esta jerarquización de voces, analizar el hecho de que cómo la categoría de víctima, de la que Didier Fassin ha mostrado en un libro magnífico que se llama La era de las víctimas,
cómo la víctima se volvió de una forma globalizada en el mundo, una figura reemplazante del héroe, y cómo la dinámica de la producción de víctimas es propia de una cierta posmodernidad. En ese caso, cómo estos excombatientes jóvenes que están bajo la custodia del Estado dentro de la categoría de víctimas, simplemente no hay lugar para su palabra, que es naturalmente lo que han vivido. Es decir, claro, el poder matando, el poder teniendo arma, el poder de... es más fácil vivir en la vida cuando uno tiene un fusil y consigue todo lo que quiera, absolutamente, nada más mostrando eso, y en vez de rellenar papeles y ir a pagar a cada vez que quiere algo. Yo creo que analizar se puede siempre. Analizar esta jerarquización de voces. Es decir, bueno, en esta institución esta palabra no tiene lugar. Está condenada al silencio. No son los propios excombatientes por lo pronto que hicieron silencio porque le hablaron a usted, le hicieron confianza, pero institucionalmente esta palabra es inaudible porque es molesta, es difícil. Y Rocío, yo tengo ganas de decir, y eso también es fruto de esta perspectiva comparativa con países donde la violencia en su fase activa ya se terminó hace más tiempo, y sobre todo de mi trabajo con los ex niños del Gulag. Es muy importante la reparación y es muy importante sobre todo de no revictimizar las personas con procedimientos cuya burocracia y despersonalización crean una vez más indefensión, incomprensión. Ahora, lo que sí es cierto es que es importante que tanto como abogados, como personas representando una institución y sobre todo como etnógrafos, sepamos que detrás de cada víctima hay un ser humano que es actor. Es decir, un ser humano que sigue viviendo, que sigue inventándose, que sigue reparándose. Y que la reparación de estas vidas no viene solamente del exterior, de la institución. La creatividad, la inventividad, la actoría, iba a decir, de la gente después de esta situación, y especialmente en Colombia, a mí siempre me llena de respeto, de emoción, verdaderamente de emoción. La gente se repara también. Sin las instituciones o con ellas, tomando de ellas lo que quiere tomar y dejando de tomar lo que no quiere tomar y resistiendo eventualmente si quiere resistir. Quiero decir simplemente que es muy importante reconocer siempre en la persona más doliente que podamos encontrar el actor. Que por más doliente que esté una persona, una colectividad, están en la vida y son actores. Y los ex niños del Gulag, que a los 80 años narraron su historia sin haber tenido ninguna reparación nunca en la vida. Nunca. Con una vitalidad increíble y sin el menor odio, pero con mucha lucidez. Me enseñaron eso, simplemente eso, y quisiera transmitirles eso porque trabajar en estas condiciones en las que trabajan ustedes es muy difícil. Entonces, si esto les puede apoyar en los momentos de dificultad,
No es simplemente una especie de pomada que yo les paso para que sea más fácil, sino realmente es la enseñanza que a mi edad venerable pude todavía aprender, no hace mucho tiempo, no hace tanto tiempo, de estas personas. Y ahora sí que agradezco muchísimo a Natalia de haberme dado este tiempo y tengo todavía 5 minutos para escucharla. Gracias a él y gracias a todos ustedes.